Bueno, y saludamos a esta hora a Esteban Manco. Él es abogado, especialista, magíster en Derecho Constitucional. Esteban, bienvenido a Clicracia, el poder de la información. Un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Buenos días, Roger, a toda la audiencia de este importante programa y bueno, agradecido de poder compartir con ustedes en esta mañana del día de hoy. Muchas gracias, Esteban. Estábamos hablando con un personero, el personero de Girardota, sobre cómo sigue pues, el problema de la salud, derecho fundamental autónomo, cómo las tutelas siguen aumentando desde 1991 hasta la fecha. Usted lo sabe muy bien como especialista en derecho público y especialmente constitucional. Las tutelas pues nacieron por esta constitución, son muy importantes, pero sobre todo en el tema de la salud, pero como voy a emplear la expresión otra vez, vulgar y todo, pero le han mamado gallo hasta los incidentes de desacato, hasta 9 incidentes de desacato. Hombre, Esteban, ¿eso qué dice de nuestra Constitución? ¿Realmente pintada? ¿Eso no sirve para nada o qué? Roger, es un panorama desalentador que en estos momentos vivimos en Colombia y que ni el Congreso de la República ni la Corte Constitucional hacen algo de fondo. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T760 del 2008, declara un estado de cosas inconstitucionales en materia de salud, precisamente por tantas tutelas que les llegaban en su momento, y es allí donde la declara a este derecho como un derecho fundamental autónomo, sin necesidad de recurrir a interpretaciones de la conexidad con la vida, sino que en sí mismo, autónomamente, la salud se puede tutelar en Colombia. Pero ni la acción de tutela, ni los incidentes de desacato han sido efectivos para materializar este derecho a la salud. Entonces, lo que yo observo aquí es que estamos ante un fetiche o ante un espejismo del derecho constitucional a la salud. Ni la Corte Constitucional asume competencia para declarar una inexequibilidad o inconstitucionalidad sistemática de toda la ley, porque dice que no es competencia de ella toda la ley. Entonces, hace unos llamamientos mediante la sentencia T760 sobre la UPC, que es más o menos lo que se le paga a las EPS por cada afiliado, decir cuáles son los rankings de las EPS, cuáles son las que están mejor escalonadas como en el sector financiero respecto a los bancos, pero nadie toca la ley 100, nadie toca toda esta deficiencia sistémica. Esto es sistémico, esto no es de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. En 2008, por tantas tutelas, se declaró el derecho constitucional fundamental autónomo a la salud, y aún así continuamos 10 o casi 20 años después, en el 2028 vamos para 20 años frente a esta sentencia T760 y continuamos igual. ¿Cuál es la repercusión en estos momentos de lo que ha manifestado el señor presidente Gustavo Petro? Es el único que ha tratado de corregir el sistema, de poder hacer ver que las EPS constantemente tienen un ciclo de muerte. Incluso las mismas EPS tienen un ciclo de muerte. Nacen, crecen, se reproducen y se liquidan. Nacen, crecen, se reproducen, obtienen dividendos, se intervienen y se liquidan. Y eso ha pasado con más de 20 EPS. Entonces, el diálogo o el discurso actual que el sistema está mucho peor por el presidente Gustavo Petro, eso es mentira. Y es una mentira que ha sido replicada por diferentes medios de comunicación que tienen mucho poder frente a esto. Hay que tener en cuenta también que se confirmó por parte de Corte Suprema de Justicia en su sala penal la condena contra Palacino de EPS, de Salud y que hay muchas EPS que no tienen la reserva técnica, que es el impulso financiero para costear todos estos procedimientos, estas medicinas, y que también hay gente ocultando lo que es estos medicamentos, algunos medicamentos. Es muy, muy serio, Roger, lo que sucede en estos momentos en Colombia, también porque estas EPS financian campañas
y estas personas congresistas votan a favor de sus EPS sin declararse impedidos frente a esta situación particular. Entonces esto hay tela de por dónde cortar y que realmente estamos en peligro. Quien se enferme en Colombia está en peligro de morir o al menos de causarse mucho más daño frente a la situación médica particular. Qué situación tan aterradora, Esteban. Gracias por la precisión. Bueno, Esteban, otra precisión. Vamos a lo local específicamente, a la venta de acciones de EPM, la venta de acciones que EPM tiene en Tigo, UNE, Invertelco, de lo cual hemos venido hablando con usted desde hace rato. ¿Y en qué va eso, Esteban? Lo último es que había prometido el gerente de EPM que al mes de mayo, finales de mayo, iba a presentar el avalúo de esas acciones, que fue una crítica que usted hizo permanentemente mediante incluso una acción, bueno, acción popular, creo, ¿cierto? O acción popular, para que se conociera esa valorización de esas acciones. No abuelo de pájaro, a mí se me quedó esa expresión suya, Esteban. No abuelo de pájaro, como dijo el alcalde. Eso abuelo de pájaro son 1.6 billones de pesos que valen las acciones. Afirmación muy irresponsable por parte de Federico Gutiérrez, cuando ya se conocía una valoración en la anterior administración que iba entre 2.3 y 2.8 billones de pesos. Bueno, finalmente, ¿qué ha pasado con eso, Esteban Manco? Sí, Roger, frente a esto nos deja mucho más preocupado la audiencia accidental que se llevó a cabo el día viernes en el Consejo de Medellín, en la cual estaban representantes de EPM, de BTG Pactual y de la Secretaría de Hacienda del Distrito. Lo que manifestó EPM es que, primero, ni los concejales ni la ciudadanía van a recibir el estudio técnico final que arrojó como valor 2.1 billones de pesos. Esto nos deja certeza de que este proceso de enajenación previamente autorizado por el Consejo de Medellín es un proceso oscuro de espaldas al órgano político administrativo como el Consejo de Medellín y de espalda a la ciudadanía medellinense y antioqueña. Esto nos deja muy preocupados también porque dentro de la sustentación de EPM, lo que afirmó fue que no se obtuvo los 2.3 billones de pesos que era el piso en la anterior valoración, que fue entregado ese estudio técnico tanto a concejales como a la ciudadanía, porque dentro de esos 2.1 billones no valoraron a Invertelco. Y eso nos deja muy preocupados porque se van a llevar la joya de la corona y nos van a dejar el hueso de Invertelco. La autorización del Consejo de Medellín fue para enajenar a Tigo Une y a Invertelco, y solo van a enajenar a Tigo Une. Eso como primera medida. Como segunda medida, la liquidación o el automarchitamiento de Edatel, que en estos momentos se está autoliquidando, también afectó la valoración de Tigo. En esa medida son dos puntos que estas empresas y estas sociedades han decidido voluntariamente hacer para poder disminuir lo que es el avalúo definitivo. Es decir, dolosamente, de manera intencionada, yo me automarchito en lo que es Edatel y no entro al paquete con la valoración de Invertelco, y ahí da 2.1 billones de pesos. Recordemos que EPM contrató una First Opinion que es una empresa independiente para corroborar el precio o la valoración final de las acciones de Tigo Une, y casualmente le dio en el palo, Roger, le dio en el palo. Lo que dijo EPM en la comisión accidental era que había corroborado 2.1 billones de pesos como la valoración final de Tigo, pero no dijo más. Y de casualidad le dio en todo el palo, le atinó al 2.1 billones de pesos y uno no sabe cómo.
en estas operaciones matemáticas del sector financiero, que están medidas por diferentes metodologías, por diferentes vertientes y criterios, haya atinado con el 2.1 billones de pesos que ha emitido BTG Pactual allí. Una de las grandes preguntas que yo personalmente realicé ante el Consejo de Medellín era por qué había disminuido de 2.3 billones de pesos a 2.1 billones de pesos. Y eso que, Roger, 2.3 billones de pesos es el piso sobre el cual se realizó esta misma valoración por la misma entidad, BTG Pactual. BTG Pactual no me respondió. Quien respondió fue EPM. Y lo que dijo allí es que habían diferentes criterios y que por tal motivo había dado 2.1 billones de pesos. Eso realmente nos deja un sinsabor grande, con una oscuridad inmensa frente a este proceso. Y lo que más me sorprende, Roger, Germán, Javier, es que el órgano político administrativo no realiza control político en plenaria, sino solo para ver cómo va el Movistar Arena que se va a hacer en Sabaneta. Ahí sí estaban los 21 concejales, pero para este asunto específico de importancia y de relevancia de ciudad, escasamente habían 4 concejales allí y este actor popular ante el Consejo de Medellín. Esteban, buenos días. Si le entiendo, lo que se busca es como hacer aparecer que eso vale menos de lo que realmente vale para justificar la venta, por un lado. Y segundo, ¿qué pasa con las inyecciones de capital que ya se han hecho en otras épocas? Porque lo que hemos sabido es que para las ganancias se las queda los señores de Millicom, por ejemplo, pero para las pérdidas sí se socializan y EPM termina pagando y se les pide que inyecten más capital. Así es, Germán. Esto es, frente a tu primera pregunta, esto es una decisión voluntaria de todo el conglomerado o de muchas empresas del conglomerado del distrito, donde se automarchita Edatel, que no tiene deudas impagables, no está en proceso de insolvencia o en bancarrota como se decía anteriormente, y aún así se está automarchitando, ya no está vendiendo bienes y servicios, ya se está autoliquidando, es decir, ni siquiera es una liquidación judicial, sino voluntaria. Ella misma se está extinguiendo, ella misma se está asesinando, por así decirlo. Y eso nos da mucho que decir, porque realmente sí impactó el precio. E impactó el precio de tal forma que lo que dijeron allá era que desde sus voces, si se tenía en cuenta a Edatel, según ellos, iba a ser menor el precio. Pero en estos momentos hay bienes de Edatel que no están dentro del paquete. Y eso también nos impide, Germán, Roger y Javier, que si no nos van a dar la valoración, el estudio técnico sobre el cual realizaron los aspectos, obviamente como ciudadanos y ellos como control político del Consejo de Medellín, no van a tener cómo realizar el control frente a si impactó o no impactó, qué se tuvo en cuenta, qué no se tuvo en cuenta, la metodología, y eso sí es muy, muy desalentador para el Estado constitucional y democrático de derecho, Roger, del que tanto pregonas, del que tanto tienes discurso, y yo tengo discurso, pero que en la realidad es otra cosa, es ficción. Doctor Esteban Manco, buen día, cordial saludo. Qué bueno saludarlo aquí en Clic, gracias al poder de la información a un clic. Usted se ha vuelto un experto en el tema de Tigo Millicom y me parece que es una voz autorizada para hablar del asunto. Más desde sus preocupaciones por el proceso que se ha venido dando luego de, digamos, la intención primero de la enajenación de las acciones que no se aceptó en la administración pasada, que le inyectó un capital importante de 300.000 millones de pesos, y ahora en esta que sí se dio. Es decir, ya la ciudad perdió, hubiera sido cualquiera el resultado, es decir, la venta, la financiación. ¿Qué ha perdido la ciudad con este proceso, doctor?
Javier, con los buenos días y también para conectarla con la primera pregunta de Germán. El dinero, ¿qué se ha perdido? Por lo mínimo se han perdido $500 millones de pesos, siendo la visión más pesimista desde los 2.3 billones de pesos, que es lo mínimo, se han perdido $500 millones de pesos. 200.000 millones de pesos menos que ese piso de 2.3 billones de pesos. Y además lo que hablaba Germán y lo que retomaste, Javier, de los 300.000 millones de pesos que se le inyectaron a Tigo Une en la administración pasada, y eso se perdió. No hay justificación, no tenemos la justificación plasmada en el estudio técnico porque no la quieren dar. Y yo lo que pregunté directamente allí ante el Consejo de Medellín en esa comisión accidental era cuál es el temor de que los ciudadanos y de que el órgano político administrativo obtenga el estudio técnico final. Le pregunté acá a los diferentes corporados que estaban allí si les había llegado el estudio técnico final, si se los habían enviado, y ni aún así se los han enviado, y no se los van a enviar, y no lo van a suministrar. Y entonces, ¿dónde está la transparencia con la que actúa la administración? ¿Dónde está la moralidad administrativa de la que se pregona un derecho colectivo exigible mediante acción popular? Eso nos deja muy preocupados porque hay una especie de oscurantismo donde realmente veo muy menguada la participación de la comunidad, del propio Consejo de Medellín, y lo que afirmé en el Consejo de Medellín y hoy sostengo aquí es que el eslogan del Estado social y democrático de derecho ha variado por el Estado, lo que es el Estado corporativista. Las decisiones trascendentales de la sociedad colombiana no se están discutiendo ni en el Congreso de la República, ni en la Asamblea de Antioquia, ni en el Consejo de Medellín. Se están discutiendo en las juntas directivas de las corporaciones privadas, quienes financian campañas públicas, electorales, y son los que están detrás del poder, son los que toman las reales decisiones, y que la participación y el control político del Estado simplemente se está dejando, se está permitiendo trasladar o ceder su espacio de protagonismo para este Estado empresarial o Estado corporado, que no es el Estado colombiano, es el Estado de unas pequeñas minorías, es el Estado de un sector privado muy fuerte que es un grupo real de presión frente a la democracia participativa colombiana. Qué cosa tan aterradora que lo que usted acaba de plantear a modo ya de cierre de este tema. O sea, es de verdad increíble. Yo le iba a preguntar antes de, bueno, Esteban, y entonces, nos quejamos y que nos están engañando y que nos están faltando al respeto. ¿Y qué? No, nada. Simplemente entonces se cambió pues nuestro Estado social, nuestro Estado de Derecho. Se cambió, democrático, se cambió y ya. Y no pasó nada, pues. Entonces estamos llevados del berrío, no, mejor dicho, venimos aquí diciendo que necesitamos respetar las instituciones, que hay que respetar la Constitución y todo lo que se dice en esta polarización que tenemos de dimes y diretes permanentemente, pero en la realidad se irrespeta la Constitución, se irrespeta la norma y no pasa nada, ya. Entonces, el que tenga el poder corporativo, ese es el que decide. Ya, Esteban. Roger, ahí está el poder detrás del poder, y es estas instituciones a nivel internacional han tenido una gran relevancia en la financiación de campañas por estas grandes tecnológicas de Estados Unidos frente a Donald Trump, ni decir lo que ha pasado en Colombia con Odebrecht, con todos estos sectores donde, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, con A ganaba y con B no perdía. Y todo eso lo que repercute es frente a una real transparencia en el sistema electoral colombiano. ¿Realmente si somos constituyente primario o simplemente es una ficción para poder usurpar lo que es esa democracia representativa? ¿A quiénes representan?
¿realmente representan al pueblo o representan los intereses de aquellas personas que votaron por esas personas? Y esa es la realidad, Roger, desde un marco mucho más, desde la sociología jurídica, desde el pragmatismo, desde el ejercicio real del poder, y no simplemente desde las normas como comúnmente lo estudiamos y lo enseñamos en las clases de derecho. Pero mi reto es ir más allá de lo que dicen las disposiciones legales y constitucionales y observar cuál es el ejercicio del poder. Por ello, Roger, soy nuevo estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia, especialmente desde esa vertiente, desde el conflicto armado y desde el ejercicio del poder, de lo que es las instituciones, cómo se comportan las instituciones jurídicas, no simplemente como nos enseñan, cómo debe ser, no, cómo realmente es, cómo se comportan y poder desestructurar esas instituciones de poder. Bueno, usted sigue formándose y ojalá le sirva para mucho la formación académica. La verdad es que sí tiene que ser así. Es que a veces con lo que usted nos está diciendo, dice, pues, ¿para qué? Si realmente el poder se ejerce y ya, y lo ejerce el que lo tiene y ya, no importa el conocimiento. En este caso, por ejemplo, no importa cuánto sepa Esteban Manco de derecho constitucional y cuánta razón pueda tener a través de acciones como la que ha venido defendiendo en el Consejo de Medellín, defendiendo, ojo, porque pensando en derechos colectivos, en los derechos de la comunidad en general. Y sin embargo, siempre salen con este tipo de respuestas que no satisfacen en derecho lo que Esteban Manco ha venido exigiendo y demandando. En fin, no se me vaya, Esteban, yo le hago una última pregunta. Que estamos aquí diciendo nos inspire. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Y en ese mismo sentido, Esteban, me ha llamado harto la atención algo que se está haciendo en Antioquia especialmente. Aquí hemos tenido en varias oportunidades a un señor que se llama Juan Carlos Betancourt, del Comité COPAL, Comité por Antioquia Libre. Él dice que tenemos una república. Antioquia es una república, ya, porque existe un acta de independencia de 1813 en el que dice que Antioquia es independiente. Entonces, viene él hablando y yo lo he invitado a varias veces y le respeto el cuento, pero yo tengo mis inquietudes y cada ratito le pregunto, pero ¿de dónde sacan ustedes eso? Si es que nuestra constitución política de 1991 dice que nosotros somos una república unitaria, descentralizada y todo lo que dice en su preámbulo. Y ellos insisten en que esta es una Antioquia. Ya, estamos en la República de Antioquia. Incluso habían decidido nombrar a André Julián Rendón en presidente de facto de la República de Antioquia. Resulta que ayer me encontré con que en varios municipios de Antioquia se hizo un referendo y el referendo es por una República de Antioquia, referendo por la independencia de Antioquia. Yo estaba convencido que era un referendo que estaba liderando COPAL, o sea, ese Comité por Antioquia Libre, pero no, este es un referendo que está liderando otra organización, yo no la conocía, que se llama RFA, es referendo, RAF, Referendo por Antioquia Federal. Y como ustedes pueden ver en pantalla, la gente iba, hacía su fila, presentaba su cédula, le tomaban sus datos, le daban un tarjetón en el que respondía, como ustedes lo pudieron ver ahí, sí o no. En fin, Esteban, eso es constitucional. Bueno, Roger, yo lo que de primer impacto observo es un hecho muy particular donde las instituciones
electorales, la organización electoral del Estado colombiano, como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, no participan. Entonces es como que, según su visión, es paralelo a lo que son las instituciones del Estado colombiano conformadas mediante la Constitución Política de 1991. Eso de entrada lo hace inconstitucional, porque lo que son los referendos, los plebiscitos, las consultas populares deben ser impulsadas por lo que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, con su formato, con sus respectivos logos. Y ahora la intención o el objetivo de ellos es Antioquia independiente como Estado, y ello va en contra de lo que es ese artículo primero que relacionaste, que Colombia es un Estado social de derecho. Bueno, lo preciso, lo que enseñamos, Roger, que en muchas ocasiones no se da en la realidad, ¿cierto? Precisándolo allí. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en la prevalencia del interés general. Somos una república unitaria, somos un solo Estado, no somos diferentes estados como los estados federados, como Estados Unidos, Venezuela o Brasil, sino que somos uno, pero hay descentralización administrativa, al menos departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, y ello implica que Antioquia es un ente territorial descentralizado de Colombia, con sus propias autoridades, el señor gobernador Andrés Julián Rendón como gobernador, la Asamblea Departamental de Antioquia como el órgano político administrativo de control. Entonces, para concluir, este referendo es un referendo inconstitucional, además porque en Colombia, desde la Constitución, no se da la posibilidad del derecho de secesión, no se da la posibilidad de abstraerse del Estado como lo contendría la Constitución canadiense, y en esa medida es inconstitucional. Inconstitucional. Mientras se recupera Esteban, pues sí, la pregunta va en el mismo sentido, Esteban. Realmente no podríamos hablar de un referendo, eso que estábamos viendo en las imágenes. O sea, es un referendo entre comillas, porque lo que tenemos entendido, Esteban, es que para que se aprueben estos mecanismos de participación ciudadana, pues tiene que ser lo mismo que le estaban pidiendo al presidente con la consulta popular. Tiene que ir al Congreso, tiene que aprobarse en el Congreso. Una vez aprobado, tiene que comenzar los trámites con la Registraduría del Consejo Nacional Electoral para citar a la consulta o al referendo, y luego de definidas esas fechas y los mecanismos, pues entonces sí entrar a la votación. Esto es, Esteban, digamos que con respeto para las personas que están ahí, un remedio de referendo. Atinado lo dijiste, Germán. Es una especie de Estado independiente, como si fuese un Estado independiente, que no tiene legitimidad democrática ni legitimidad constitucional para impulsar esto, no tiene los diferentes criterios y diferentes instituciones que permitan el control, también para poder visibilizarlo a las diferentes instancias del Estado en cuanto a la decisión que tomaron, que Antioquia era independiente. Y esto me recuerda a esos conflictos internacionales en Canadá, por ejemplo, en España, con Cataluña, en diferentes estados internacionales, pero que en esos respectivos estados tenían fuerza, tenían una especie de nación, en el sentido de que había identidad cultural, lingüística, gastronómica, de una serie de comunidades que tenían fuerza política e incidencia a nivel nacional. Es primera vez que yo escucho esta situación particular de este grupo mencionado por Roger. En esa medida,
son más o menos movimientos espontáneos, pero muy esporádicos, que no tienen esa permanencia de realizar esta contundencia frente al Estado nacional o al Estado constitucional, y que no les permite tener esa fuerza de poder incidir en el Congreso de la República, en la Asamblea Departamental de Antioquia. Muy bien. La expresión de Germán, aunque él ofrece excusa, yo también lo hago, pero es que es muy precisa. Es un remedio, sí, porque no obedece a nuestro ordenamiento jurídico. Pero permítame, Esteban, escuchemos un segmentico de una de las damas que estaba allí invitando y argumentando el por qué debían participar en este referendo por Antioquia Federal. Aquí está. Estábamos haciendo unas preguntas al pueblo antioqueño. ¿Usted está de acuerdo que Antioquia se separe absolutamente de Colombia? ¿Sí o no? Y esas respuestas se tienen que llevar a la ONU, Organizaciones de Naciones Unidas, para que ellos nos digan si son país o no son país. Son la única potencia mundial que nos dice sí o si no. ¿Y esto qué es? Nosotros mandamos 72.000 millones de pesos a Colombia y nos dan el 13%. Este es el permiso de la Policía Nacional. Tenemos el radicado de los permisos para poder estar en todo Antioquia, y también tenemos todo lo de derecho, el acompañamiento del señor Wilber de Jesús Flores, que es el líder del inspector de derechos humanos de Medellín. Y estamos los montañeros como nosotros antioqueños para poder luchar por esta casa, porque si nosotros no peleamos por nuestra herencia, nuestra patria, nadie va a luchar por nosotros. ¿Y qué pretenden lograr? ¿Qué pretendemos? Que Antioquia sea país, y que eso no serían alcaldías ni gobernaciones, sino de estados y distritos federales, como lo fue en aquel tiempo que fuimos país. ¿Y de dónde sacaríamos la plata para el desarrollo de Antioquia? Ah, bueno, es que nosotros tenemos mucha plata. Ay, Antioquia, ¿de qué va a vivir? Nosotros tenemos con qué. Una de esas la gente debe saber más, pero tenemos Aeropuerto Internacional José María Córdoba, tenemos entrada y salida al mar, tenemos puerto, tenemos fauna, oro, tenemos montaña, nosotros tenemos gente pujante, tenemos el Metrocable, tenemos metro, tenemos la FLA, que es la fábrica de licores de Antioquia. Tenemos mucho porque con qué sostenernos, y sobre todo tenemos gente que vea, nos gusta bolear y trabajar. Ahí fue cuando se me vino a la cabeza Andrés Julián Rendón. Recuerden que él anda liderando un referendo, ya ese sí tiene, digamos, un proceso de haber recogido firmas, unas firmas, pero solamente la firma, no votación, firmas para poder, con todo el proceso necesario constitucional y legal, para poder llegar, ya las firmas incluso llegaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil, las contaron, y el número de firmas que se necesitaban inicialmente para promover a nivel del Congreso de la República el referendo, creo que se chulearon como positivas. En fin, entonces Andrés Julián Rendón anda con el cuento de autonomía fiscal. Por eso que dice la dama de eso, nosotros tenemos plata aquí con un berriondo y llega para allá a Bogotá y allá quedan con ella y nos mandan un poquitico. Entonces necesitamos una autonomía fiscal. En fin, esto me pareció un poquitico a un cuento relacionado con lo de la gobernación, pero bueno, vemos que es un poco como más, no, mucho, muy de manera muy, ¿cómo se le diría, Esteban? Muy informal, de manera muy informal. Entonces, Esteban, ahí acaba de escuchar usted a esta señora y pues, hombre, finalmente es simplemente un remedio, como dice Germán, o están jugando al referendo. Sí, es una especie de imitación frente al referendo legalmente y constitucionalmente establecido, pero es muy particular porque si se va a hacer el referendo es porque realmente están reconociendo que hacen parte del Estado colombiano, y en esa medida, si ya fuesen, según su visión política y jurídica, un Estado como cuando estaban los estados
constitucionales, en esas constituciones previas al 91, Colombia como un estado de la Unión, donde habían el estado del Cauca, el estado de Antioquia, etcétera, no hubiesen hecho el referendo. Pero eso es imponer algo de facto, y esa imposición de facto, pues, de un movimiento muy espontáneo, pero también muy débil, a nivel también nacional e internacional, porque lo que dice la señora respecto a la ONU es que ella también puede reconocer algunos estados, como las luchas que se están dando por el reconocimiento del Estado de Palestina, pero eso es con mucha más historia, mucha más fuerza y realmente mucho más protagonismo. Entonces, realizar este tipo de ejercicios políticos, bienvenido dentro del ejercicio político, pero habría que articularlo con las diferentes instituciones constitucional y legalmente establecidas por el Estado colombiano para poder que tenga efecto, porque si no hay relevancia nacional ni internacional del movimiento, como decir los palestinos, como decir los vascos, los catalanes en España, en el Reino de España, pero este sector particular no tiene esa fuerza ni esa relevancia como para poder que autoridades internacionales puedan tener una especie de mediación frente al Estado que cede y al Estado cedido. En esa medida, Roger, allí hay una gran un gran infructuoso objetivo como para poder obtener esa pretensión que elevan mediante esta imitación de referéndum. Esteban, le va a cambiar el tema, ya no lo molestamos más, pero tenerlo aquí para nosotros hay que aprovecharlo por su experticia, su conocimiento. El Consejo de Estado acaba de tumbar una ordenanza de la Asamblea del Valle del Cauca, que no sé si era con el mismo nombre, pero sí con el mismo fin, y era una sobretasa para la seguridad. ¿Usted cree que eso sienta jurisprudencia para departamentos como Antioquia, Santander y creo que Norte de Santander también están en la misma situación? Sí, Javier, conocimos hace poco esta sentencia del Consejo de Estado respecto al Valle. Aunque no conozco bien las pesquisas y particularidades, sí imprime un precedente para los diferentes tribunales administrativos del país, incluyendo para el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien deberá resolver esta demanda de nulidad frente a esta tasa o sobretasa, o como se le haya llamado aquí en el departamento de Antioquia, y por ello algunos medios replicaron esa noticia respecto a la particularidad de Antioquia. Sin embargo, dentro de la fundamentación y sus fuentes, ya sean unas fuentes directas, sean fuentes secundarias, lo que dijeron fue que expertos en sentido general afirmaban que era diferente la situación de Antioquia de la situación del Valle. En esa medida, cuando las fuentes frente a estas situaciones particulares y de relevancia jurídica no se exhiben, sí genera una especie de debilidad en el argumento, y que lo más seguro es que en el departamento de Antioquia esta tasa también sea declarada nula por falta de competencia. Bueno, Esteban Manco, ahí lo dijo Javier, lo aprovechamos pues a usted al máximo, aquí le sacamos el jugo, pero es que aquí creemos mucho en el tema de la Constitución, como ese referente real, como esa guía, como esa brújula que debe guiarnos totalmente. Y como usted es experto en el tema, Roger, y después del discurso mío desde la realidad, ¿todavía sigues creyendo en la Constitución Política de 1991? No, ahorita nomás me generó, Esteban, sinceramente, una decepción. Bueno, viene uno, o sea, usted viene desde hace rato con el tema y yo digo, esa fortaleza en la que se basa Esteban para lo que está haciendo, que es, yo digo fortaleza, hasta hoy, es que es la Constitución, ¿cierto? Las normas, los elementos jurídicos. Pero de verdad que ahorita me quedé con una tremenda decepción, se lo digo yo, porque aquí todos los días estamos diciendo eso, tranquila gente,
tranquila gente, no más antes de ustedes, estamos hablando con un personero, ¿sí? Personero de Girardota. Y entonces, claro, el fundamento de la Constitución y eran las tutelas. Imagínense, 9 incidentes de desacato. O sea, eso es mamarle gallo. Cuarta vez que empleo la expresión hoy, así, a lo paisa, porque es de verdad, sin eufemismos. Eso es mamarle gallo a la Constitución y a la ley y a todo mundo. Me importa un bledo que usted, señor juez, me declare en desacato. Yo no creo en eso. Me importa un bledo que se esté muriendo la gente. Yo simplemente no cumplo con esa acción de tutela. No son una acción de tutela, Esteban. Él nos ha hablado ahorita de hasta 800 acciones de tutela. 800. Pero a mí 800 no me asustó tanto porque desde todo el tiempo que la acción de tutela ha venido haciendo parte de nuestra realidad, pues el tema de la salud es el tema que más acciones de tutela ha generado en todo el país. Eso no tiene vuelta de hoja, eso para mí no es nuevo. Lo que para mí fue nuevo hoy y me pareció aterrador, Esteban, fue que es que noveno incidente de desacato. ¿Cómo así? Si es noticia, oiga pues, que ha habido noticia, fulanito de tal, gerente tal o alcalde tal, fue declarado en desacato. Y esa es la noticia. La hemos titulado aquí, muchos periodistas. La noticia porque va a tener 5 días de arresto por haber desacatado una acción de tutela. La noticia. Y resulta que este personero dice que el representante de la 9PS y el de Sabia Salud han pasado por 9 desacatos y más. Entonces eso sinceramente tiene que decepcionarnos muchísimo, Esteban, pero bueno, pero hay que seguir creyendo. Yo ayer escribí algo, saqué algo de esas cosas que a veces digo tan cansón Roger, pero no le hace, no me canso. Esos mensajes que yo hago en TikTok hablando sobre la necesidad de tener un país mejor y unos políticos mejores y unos periodistas mejores, excelentes. Decía, tan ingenuo, yo no, tan utópico. Y quiero seguir siendo utópico. Entonces, me da tristeza, pero sigo con mi pensamiento utópico. ¿Es posible tener un país mejor? Hay que insistir en ello, Esteban, con gente como usted, por ejemplo. Así es, Roger. Eso significa que la Constitución realmente es un campo de batalla, es un campo de pugnas entre fuerzas políticas, entre intereses donde, si bien hay un reconocimiento de derechos, esos reconocimientos de derechos simplemente están plasmados en el texto, pero hay que lucharlos. Cada uno de ellos hay que lucharlos, pero hay personas en Colombia que no tienen la potencialidad de luchar. Por ejemplo, estas personas vulnerables, los desplazados, los enfermos, los niños y toda esta gran población de sujetos de especial protección constitucional. Aquí hay una gran asimetría entre grupos que dominan, que son reales dominadores de la esfera política y económica, con personas de base que no tienen conocimiento que usted y yo tenemos, Roger, sobre el ordenamiento jurídico, sobre los derechos, sobre las formas de proteger los derechos. Y la invitación es a continuar por la batalla con esta Constitución de 1991, no como lo dice también la Corte Constitucional en sus conferencias y todo ello, y cuando ella se manifiesta no cumple la Constitución. Y eso, Roger, una cosa es el discurso, pero otra cosa es cómo se comportan las instituciones. Y eso es un gran reto para mí como abogado, como investigador y también como quien propone diferentes transformaciones dentro del Estado, que realmente lo que está en la ley y en la Constitución se cumpla por las autoridades. Ahora, referente al sistema de salud particular, no se preocupan esas grandes instancias por la salud de las bases populares porque ellos tienen medicina prepagada. Y la medicina prepagada, Roger, es un dispositivo para la gente con capacidad adquisitiva. Cuando se acuden a estas IPS, sean clínicas o hospitales, hay un gran tratamiento frente a quien proviene de EPS y quien proviene de póliza de salud. Hay salas VIP, Platinum y toda la referencia que quiera para las pólizas o esta medicina prepagada, donde
lo atienden con particularidad, tienen una sede especial para ellos y otras es de las EPS. Incluso muchas clínicas hospitales ya a las EPS le huelen feo porque ya les deben mucha plata y eso es constante, Roger, eso no es de ahora, como dice el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que el presidente Gustavo Petro empeoró esto, no, esto ya viene desde hace mucho, solo que a esas personas no los toca el sistema de salud general, tienen sus privilegios y quienes provienen del privilegio no conocen qué es madrugar a las 3 de la mañana por un ficho, que la cita del especialista se le demore 3 y 4 meses. Y aquí, Roger, quiero hacer un especial énfasis frente al monopolio que tienen las universidades, frente a las especialidades y subespecialidades, UPB, CES, Universidad de los Andes, que ofertan estos programas cada 3 o 4 años, admitiendo a 3 o 4 médicos generales para poder que se especialicen. Eso lo que genera, en pocas palabras, es que hayan pocos profesionales, tengan un sueldo de 50, 60 millones de pesos de por vida, pero a costa del derecho de los ciudadanos y de los habitantes, que estos especialistas y subespecialistas no van a las regiones como Urabá, como el Chocó Darién, como el Bajo Cauca. Entonces, aquí lo que se está creando es un mercado perverso de la salud. Sin decir, Roger, que lo que está impulsando es a que se afilien a la medicina prepagada como una especie de presión frente a lo que debemos padecer el común denominador de los ciudadanos y de los habitantes. Un elemento nuevo que le pone usted a esta situación crítica de la salud, ese que nos acaba de mencionar, el interés que hay detrás. Y otro elemento que no es nuevo, que sí lo conozco desde hace mucho tiempo, pero pensé que se había subsanado, es el de la especialización que se entrega así, que se convierte pues en un privilegio para algunos especialistas, médicos se vuelven especialistas y que son los ricos de mañana, pero que no responden a las necesidades de especialización que necesita el país. Por eso es que es tan difícil acceder a un especialista y menos a través de el sistema de salud no prepagado, sino el de la cotización y más el de los beneficiarios. Esteban Manco, gracias por estar nuevamente con nosotros. Por favor, nos sigue contando cómo evoluciona el tema de EPM y sus acciones de Tigo Une, porque son acciones de EPM, eso no es de la gente por lo que vemos. Eso no están respondiendo por el interés general, por el patrimonio de la gente. Parece, según usted nos cuenta, no es el patrimonio de todos el que está en juego, es simplemente un negocio de una empresa ahí que maneja a su arbitrio el tema y no tiene quien les esté haciendo el control necesario. Estamos hablando del Consejo de Medellín, de acuerdo con lo que usted nos ha contado. Muchísimas gracias, Esteban. Roger, con el mayor de los gustos, y bueno, estamos compartiendo cuál es el acontecer de esta acción popular y de la autorización para la venta, ya solo de Tigo, porque ya nos dejaron Invertelco el hueso de la ciudad. Como dice usted, nos dejaron el hueso. Muchas gracias, Esteban Manco, magíster en Derecho Público.